Saludos cordiales a todos los que nos visitan, especialmente al doctor docente de la cátedra de eh, la materia de contencioso administrativo tributario en la maestría, programa de Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Somos el grupo número 3 y a continuación vamos a hablar acerca de la impugnación en la vía administrativa. La impugnación en silla administrativa se encuentra consagrada en el Código Orgánico Administrativo, por sus siglas COA. Constituye un mecanismo fundamental para la tutela de los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones de la administración pública. A través de este recurso, los administrados pueden cuestionar actos administrativos que consideren lesivos a sus intereses, buscando en todo caso una revocación o la modificación. La objeción que merezca una decisión administrativa puede responder a su justicia o inconveniencia o a su ilegitimidad. De ahí que los recursos administrativos tanto pueden tener por objeto la revisión de la decisión impugnada en el aspecto de su oportunidad o en el de su legitimidad. El acto administrativo es el resultado del ejercicio de la función administrativa, con independencia del órgano que lo emite. El acto administrativo se constituye en la declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. ¿Cuáles son los requisitos de validez que debe de tener un acto administrativo? Esos requisitos son la competencia, la voluntad, el procedimiento y la motivación. Cuando hablamos de motivación del acto administrativo, se observará que el señalamiento de la norma jurídica o los principios jurídicos que han sido aplicables, así como la determinación de su alcance, la calificación de los hechos relevantes para la adopción de esta decisión y sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo, la explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados. En la impugnación se observarán las siguientes reglas. Los recursos comprenden la materia procesal que fija las vías administrativas para que los administrados puedan impugnar por distintas vías los vicios, sean de forma o de fondo, que presenten los actos administrativos. La impugnación por medio del recurso no se reduce a los llamados actos definitivos, sino a las distintas clases de actos del procedimiento administrativo en su quehacer jurídico. Todos los recursos administrativos, por su esencia y cometido específico, se tramitan en el ámbito de la administración y se agotan exhaustivamente también dentro del mismo. A continuación, mi compañero, el doctor Andrés Mestanza, continuará comentándonos respecto de la impugnación en la vía administrativa. Listo, buenas noches. Efectivamente, la impugnación constituye un derecho general y amplio que posee toda persona para buscar que se rectifique una actuación de un ente público considerada como errónea y lesiva. Existe en consecuencia un derecho general de impugnación que deviene en un fundamento jurídico suficiente para perseguir la enmienda de cualquier incorrección administrativa. Este derecho se encuentra previsto en el literal M del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Norma que ordena que el derecho a la defensa de las personas incluye su capacidad de recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Respecto a los recursos, veamos una serie de definiciones de varios autores en cuanto a comprender qué se entiende por el término recurso. Al decir, por ejemplo, de Espinosa Solís de Obando, considera que en términos más específicos, que los recursos son medios que la ley concede a la parte administrada en este caso, que se crea perjudicada por una resolución judicial, acto o resolución administrativa, para obtener que ella sea modificada o dejada sin efecto. De estas primeras definiciones podemos concluir que basta que el administrado considere fundamentadamente que un acto administrativo o sentencia judicial adolece de una falla para poder ejercer su derecho a recurrirlo. Las sedes donde un ciudadano puede solicitar la enmienda de una falla básicamente son la administrativa y la judicial, es decir, ante el mismo órgano administrativo del que emanó el acto impugnado o ante un tercero investido de potestad jurisdiccional. En efecto, el recurrente ha de estudiar en cada caso concreto
qué recurso del catálogo que la legislación ofrezca resulta conveniente para impugnar el acto o resolución pública, teniendo en cuenta los objetivos que persigue en contraposición con los ámbitos y limitaciones propias de cada recurso. En atención a este criterio de clasificación, los recursos se dividen en ordinarios y extraordinarios. Ahora le vamos a dar paso a mi compañera, la doctora María Angélica Escobar. Buenas noches. Los dos recursos que provee el COA en sede administrativo son el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión, permitiendo la posibilidad de elección entre la impugnación en vía judicial o administrativa del acto administrativo correspondiente. Siempre teniendo en cuenta que si se opta por atacar el acto administrativo acudiendo a instancias judiciales, se cerrará irrevocablemente la opción de acudir a la vía de impugnación administrativa, tal como lo señala el artículo 217, numeral 3 del Código Orgánico Administrativo. Los recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que se dan con cierto carácter de normalidad dentro del ordenamiento procesal, como respuesta normativa extensa al derecho general de impugnación. De este carácter de normalidad deriva la mayor facilidad con que esta clase de recursos son admitidos y el mayor poder y amplitud de decisión que posee la autoridad que lo resuelve. De allí, Enrique Palacio expresa que los recursos ordinarios comportan una mayor medida de conocimiento que acuerdan los tribunales, autoridades administrativas, competente de conocer ellos teniendo por objeto el reparar cualquier irregularidad procesal, error improcedendo o error de juicio, error injudicando. La apelación. Basada en el antiguo principio de las dos instancias, la apelación es aquella vía de impugnación ordinaria por medio del cual una parte solicita que el superior jerárquico revise la actuación del inferior o subordinado, pretendiendo su revocación, reforma o sustitución. El carácter ordinario de la apelación no coloca restricciones a la motivación y finalidad de la acción del recurrente, debiendo guardarse únicamente las formalidades propias de las procedencias previstas en la norma. A continuación, el doctor Ronnie Mauricio Bermejo. Muy buenas noches. Los recursos ordinarios en la legislación administrativa ecuatoriana nos dice que en el COA regula a partir del artículo 219, las clases de recursos. Se prevé los siguientes recursos: la apelación y extraordinaria revisión. Le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos de la máxima autoridad administrativa de la administración pública en la que se haya expedido el acto impugnado. Se interpone ante el mismo órgano que expidió el acto administrativo. El acto expedido por la máxima autoridad administrativa solo puede ser impugnado en vía judicial. Se acordará traslado de los recursos a todas las personas interesadas y se regula en el artículo 220 los requisitos formales de la impugnación, los cuales se presentarán por escrito y contendrán lo referido en el artículo anteriormente mencionado. Asimismo, específicamente en el capítulo 2 del COA, nos habla de la apelación en el artículo 224, en donde refiero que el término para la interposición del recurso de apelación es de 10 días contados a partir de la notificación del acto administrativo. De igual forma, en el artículo 226, 227 y 228 plantea la alegación de nulidad. Asimismo, el artículo 229 nos habla sobre la suspensión del acto administrativo y en el artículo 230 de la resolución del recurso de apelación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de un mes, contado desde la fecha de interposición. A continuación, la doctora Ángela Silva. Para continuar con la exposición, el tema que voy a tratar en este momento son los recursos extraordinarios naturaleza jurídica. Con los recursos ordinarios se pone fin a los procesos comunes de impugnación, consiguiendo que los actos administrativos o las sentencias judiciales alcancen firmeza y autoridad de cosa juzgada. Sin embargo, estas actuaciones públicas decisorias, aún luego de haber sido revisadas por la instancia de alzada definitiva, pueden contener errores de hecho o de derecho. De igual forma, circunstancias supervivientes a la emisión de la sentencia o acto administrativo
pueden ocasionar que su contenido, que originalmente era considerado como justo o apegado al derecho, devenga a lo contrario, conllevando graves injusticias o ilegalidades, las cuales bajo pretexto de la firmeza y ejecutoriedad de los actos, resoluciones o sentencias podrían permanecer sin corrección, causar graves perjuicios al particular y a la administración. Para ello, existe una clase de impugnación especial con la cual se puede conseguir la enmienda de estas irregularidades, ponderando a la justicia y al imperio del derecho. Esta clase de impugnación especial son los recursos extraordinarios, los cuales, a diferencia de los recursos ordinarios, solo proceden en contra de determinados actos o resoluciones administrativas o judiciales, y en casos y condiciones expresamente señalados por la ley. De lo anterior se concluye que los recursos extraordinarios han sido establecidos para que la propia administración cuide la legalidad, corrección y justicia de sus actuaciones, mas no para que el particular tenga un medio adicional de contradicción. Los efectos de la interposición de un recurso extraordinario. Por regla general, la concesión de un recurso extraordinario no impide que el acto, resolución o sentencia impugnada se cumpla. Solo la cosa juzgada formal se ve afectada con la tramitación de estos recursos, más no la firmeza. No obstante, lo anterior ha sido señalado que en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, la autoridad a quien corresponde conocer y resolver el recurso tiene la facultad legal de disponer que se suspenda la ejecución de los efectos del acto o resolución impugnada. En estos recursos extraordinarios podemos contener a la famosa y ya por muchos conocida la revisión. Es pertinente iniciar que en este apartado, señalando que el recurso extraordinario de revisión se encuentra previsto como medio de impugnación tanto jurisdiccional como administrativo. Alexandria aporta un elemento adicional definiendo la revisión como el recurso extraordinario que se concede para invalidar las sentencias firmes ganadas injustamente en los casos expresamente señalados por la ley. Procederá solo en casos establecidos por la ley y su resolución será competencia exclusiva de la máxima autoridad judicial o administrativa correspondiente. El recurso extraordinario de revisión en la legislación administrativa ecuatoriana lo podemos encontrar en el COA, que regula a partir del capítulo 3 del recurso extraordinario de revisión, en el artículo 232, donde nos indica que las causales para la cual una persona interesada puede interponer un recurso extraordinario de revisión del acto administrativo que haya causado en estado cuando se verifique las circunstancias expresadas en dicho artículo. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa 1 dentro del plazo de 1 año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el término es de 20 días contados desde la fecha en que se tiene conocimiento de los documentos de valor esencial o desde la fecha en que se ha ejecutoriado o quedado firme la declaración de nulidad o falsedad. No procede el recurso extraordinario de revisión cuando el asunto ha sido resuelto en vía judicial, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a los servidores públicos intervinientes en el ámbito administrativo. Y bien, en el artículo 233 nos habla de la admisibilidad del recurso y en el artículo 234 de la resolución. El recurso extraordinario de revisión, una vez admitido, deberá ser resuelto en el plazo de 1 mes, a cuyo término, en caso de que no haya sido pronunciada la administración pública de manera expresa, se entiende como desestimado. El término para la impugnación en la vía judicial se tomará en cuenta desde la resolución o desestimación de este recurso. Centrándonos en la impugnación en sede administrativa, el COA establece unas reglas generales que son aplicables tanto para el recurso de apelación como para el recurso extraordinario de revisión, entre las cuales se destacan, por ejemplo, los requisitos de forma y contenido mínimo que deben tener todos los recursos administrativos, la subsanación de los recursos o etapas de la tramitación.
A nivel doctrinal, podemos diferenciar tres tipos de actos administrativos en la función de su impugnabilidad en sede administrativa. Según el COA, el primero nos indica que es el acto administrativo apelable, el segundo el acto administrativo que ha causado estado en vía administrativa y el tercero que hace referencia al acto administrativo en firme. El primero se caracteriza porque se puede ser impugnado en sede administrativa a través del recurso de apelación. Para ello el COA dispone en su artículo 224 que dentro del término de 10 días contados desde la notificación del acto administrativo, este puede ser impugnado por vía pudiendo aportar la parte recurrente nuevos hechos o documentos que permitan desvirtuar lo resuelto por el órgano administrativo que expidió el acto o alegando la nulidad del acto administrativo objeto de la apelación. Es importante resaltar que el COAC permite solicitar la suspensión del acto administrativo cuando la ejecución del mismo pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la apelación se fundamenta en alguna causa de nulidad legalmente prevista, siempre que se solicite de forma expresa en el recurso. El órgano ante el cual se interponga el recurso dispondrá del plazo máximo de un mes para resolver su apelación y notificar la decisión sin que se determinen las normas de las consecuencias jurídicas si se llegaran a incumplir en ese tiempo. Segundo, un acto administrativo que causa estado es, según el COA, a las resoluciones de los recursos de apelación. También a aquellos actos administrativos sobre los cuales no se interpuso el recurso de apelación y aquellos actos administrativos sobre los cuales se ha planteado una acción contenciosa administrativa, ir dando por entendido que lo más importante a tener en cuenta sobre estos actos es que solo se podrá impugnar en sede administrativa mediante recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando el acto que ha causado incurra en algunas causales de impugnación señaladas en el artículo 232 del COA y en el tiempo señalado en el mismo precepto. Para este recurso, el Código prevé el término de 20 días para ser admitido a trámite por el órgano competente desde su presentación, así como el plazo de un mes desde que fue admitido para ser resuelto y notificado la resolución respectiva. La diferencia respecto al recurso de apelación es que el COA establece que en caso de no admitirse o resolverse el recurso que en ese tiempo operará el silencio administrativo negativo, es decir, que se quedará desestimado el mismo. Desde nuestro punto de vista, consideramos que esta decisión del legislador es un retroceso considerable respecto a la anterior normativa, ya que genera incertidumbre para el administrado y en cierta medida fomenta la inactividad de los órganos administrativos encargados de resolver este tipo de recursos. Y por último, el COA define que los actos administrativos en firme como aquellos sobre los cuales no cabe ninguna impugnación en el ámbito administrativo, por lo que frente a los mismos solo podrá operar la impugnación en vía judicial a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es necesario también dejar expresado qué es lo que nos dice el COA en el artículo 220. Refiere con exactitud cuáles son esos requisitos formales que debe de contener el escrito de impugnación del acto administrativo. Estos requisitos incluyen que debe ser presentado formalmente por escrito y dentro del término que señala el mismo Código Orgánico Administrativo. Además, que debe de identificarse el acto administrativo que se impugna, expresar los motivos de esa impugnación, aportar los elementos probatorios que sustenten la impugnación y solicitar expresamente qué es lo que se pretende con esa impugnación. Además, firmar el escrito, que puede ser el mismo administrado o su representante legal en caso que así lo tenga. ¿Qué sucede una vez que se presenta una impugnación? Dependiendo el tipo de recurso interpuesto, se va a seguir un procedimiento. De manera general, puede ser que se admita o se inadmite el recurso. Puede ser que en el caso de que el recurso sea admitido, implica la posibilidad de presentar alegaciones, pruebas por parte del administrado y también de la administración pública, y
Finalmente, la autoridad competente va a emitir una resolución en la que puede que admita o niegue ese recurso. En el caso que sea admitida, obviamente, pues este recurso puede ser revocado o modificado y en el caso que se desestime, definitivamente el recurso será, el proceso como tal será archivado. Esta ha sido la intervención del grupo número 3 del programa de maestría de Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Gracias a todos por prestarnos atención.